Buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por venir a esta presentación de una nueva edición del DOC Buenos Aires, un festival, una muestra internacional, para ser más precisos, que se caracteriza por su resistencia y por su persistencia y por el milagro de existir. Como sabemos, cada año es difícil, cada año es más difícil que el anterior. Entonces no voy a volver a insistir en esas palabras porque todos sabemos y todas a qué nos estamos refiriendo. Así que simplemente quiero agradecer sobre todo al equipo que hace posible este milagro, a nuestro director artístico Roger Cosa, a nuestra directora de producción Fernanda Otero, a Rolando, quien nos hace la comunicación y la prensa, bueno, y algunos asistentes más que aparecerán en el catálogo, a Julia Pedula, que nos hace la imagen, bueno, en fin, y por supuesto a todo el personal de DAC de producción que nos alberga hoy y que siempre están atentos a todo lo que el DOC requiera. Así que simplemente decir que es en un mundo tan sumergido en la voracidad de imágenes que se retroalimentan y se consumen unas a otras, ya que el DOC Buenos Aires exista para mí es un milagro maravilloso, porque es un tiempo en el que nos obliga a detenernos para realmente ver, y hay una diferencia entre mirar y ver. Como todos sabemos, ya lo dijo Godard, lo dijo también el genio de Jean-Louis Comolli. Así que bueno, yo simplemente quiero que se asomen y que traten de participar. Este año tenemos una nueva sede que es Cacodelfia, y además de la Sala Lugones, por supuesto, la hermosa Sala Lugones, y también la Sala DAC, que también es una hermosa sala. Así que simplemente, bueno, no voy a dar los agradecimientos a todos los que de fuera del equipo de producción hace posible esto. Va a estar también en nuestro catálogo. Pero bueno, hay muchas. Simplemente hago un mensaje especial a la Oficina Comercial de Taiwán, que nos ha posibilitado la presencia de las películas de Tsai Ming-liang, y bueno, y por supuesto a los directores, directoras argentinos que nos brindan la posibilidad de mostrar sus películas también en nuestro breve encuentro anual. Bueno, los dejo entonces aquí con la palabra de nuestro director artístico, que es quien ha realizado una minuciosa selección y que cada año nos deleita con este chantillon en francés, con esta muestra de obras que seguramente ustedes van a saber apreciar. Así que gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá, a los que están y a los que no están también. Por suerte esto se graba y se podrá ver en otros momentos. Para mí es importante presentar una programación. No es un evento periodístico ni de prensa, aunque también lo es, pero es también ponerle palabras a los que se habrá de ver y ponerles palabras en el tiempo en el que estamos. Es un tiempo importante porque las palabras parecieran estar disociadas de la realidad o decir lo opuesto de lo que se supone que dicen esas palabras. No hace falta que haga una exégesis exhaustiva de la palabra libertad. Simplemente con decir lo que acabo de decir se entiende. Y mi impresión es que a veces se pierden oportunidades cuando se presentan las películas, los festivales, cuando se escriben los catálogos. Todo espacio que existe en un festival o en una muestra como es el de Buenos Aires es un espacio donde uno tiene que tomar la palabra. No solamente el que dirige artísticamente, sino los que están alrededor. Carmen, desde ya, y algunos de los que uno ha convocado, por ejemplo, para escribir en el catálogo. Uno de ellos está acá presente, a quien yo admiraré y admiro y admiré toda mi vida, que es el señor Eduardo Russo. Entonces yo sé que Russo, si lo llamo para el catálogo, va a escribir algo que está en concordancia con algo que hay que decir del cine de nuestro tiempo. Por eso es importante tomar la palabra.
Dicho esto, voy a darle la palabra a un poeta, que es mejor que yo. Siempre es mejor un poeta de verdad que esto que sea lo que sea yo. ¿Por qué voy a leer esto? Porque está en consonancia con la película de inicio. No es la palabra de un cineasta, es la palabra de un poeta. Pero ¿por qué no? El poeta es Osip Mandelstam, probablemente uno de los más grandes poetas del siglo XX. Murió tristemente joven, no por razones de salud. Y dice algo que para mí indirectamente expresa cómo está asociada y pensada la muestra, las películas de la muestra. Dice así: así, en poesía se destruyen los límites de lo nacional y los elementos de un idioma intercambian saludos con los de otro, pasando por encima del espacio y el tiempo, pues todas las lenguas están unidas por un vínculo fraternal que se fortalece en la libertad y la domesticidad de cada una de ellas. Y dentro de esta libertad son fraternalmente afines, y cada una decide desde su propia casa. Se llaman unas a otras. Es muy hermoso este texto de Mandelstam, y yo me imagino que en vez de casas de la lengua, casas del idioma, lo que se llaman unas a otras son las películas del festival. Las películas del festival o de la muestra son películas de distintos países, pero en alguna medida también trascienden el país de donde fueron concebidas y pensadas. De pronto, una película que se estreno mundial en esta edición, cosa que yo no enfaticé en la prensa, no se dice nada al respecto. Hay algunos estrenos internacionales y mundiales. Lo digo ahora, lo del estreno mundial, porque es un acto de generosidad para nuestra muestra. No es la primera vez que ocurre, me refiero a Bao en América. Pero esa película está hecha desde una casa. Puede ser algo entre Argentina, Italia y Suiza. Pero al mismo tiempo está en diálogo con la película de apertura, que es una película también extraña, porque es una cineasta iraní que habla sobre una experiencia que de alguna forma abarca todo el mundo árabe, hoy visto de una manera completamente tonta y soez, y al mismo tiempo Venezuela. Y esas dos películas pueden estar dialogando con otras películas de la muestra, por ejemplo con las películas de Divetko, que en un ratito voy a decir qué es Divetko. Es decir, que todas están desde su propio espacio de enunciación, pero todas trascienden un poco y se mandan señas unas respecto de las otras, y en algún sentido todas trabajan en función de una suerte de fraternidad. Uso estas palabras por razones también de la época en la que vivimos. Quizás hoy la fraternidad es un gesto absolutamente combativo, y me parece que es importante hacer sonar esa palabra, darle sonido, sonoridad y sentido. Entonces, esto para decir, porque cuando uno programa una muestra, es lo similar a lo que hace un montajista cuando trabaja con los materiales de una película. Hacer una muestra, un festival de cine, es montar unidades, que son en este caso no planos, sino películas, y ver en su conjunto qué están proponiendo, en este caso a una audiencia, para que esa audiencia mire algo de nuestro mundo. Desde ya que es el lugar donde miramos nosotros de estas muestras, es una muestra de cine documental. Es una muestra que trabaja sobre lo real. Y hoy lo real es un campo de disputa, porque tampoco sabemos muy bien qué es lo real. Cada 2 por 3, frente a una imagen, preguntamos de inmediato si eso pasó, si eso es verdad, o si no es verdad. Es decir, que la imagen, que era una suerte de tener un estatuto epistemológico positivo, en el sentido de que era un lugar donde uno podía confiar. Si hay una imagen y tiene movimiento y tiene sonido, sucedió. Hoy, si hay una imagen y tiene sonido, no necesariamente sucedió, y basta nomás ver una película iraní recientemente programada en el festival creo que fue en Telenudi
algún festival reciente, no me acuerdo, un festival estadounidense que es sobre lo que sucedió en Irán a principios del año, y la película está enteramente hecha en inteligencia artificial, y si uno no sabe que está hecha en inteligencia artificial, ni se entera que está hecha en inteligencia artificial. O sea que para una muestra de cine como esta, el problema de lo real incumbe más allá de la posición que uno puede tener respecto de qué entendemos por cine documental o cine de lo real o cine de no ficción. En el tiempo en el que estamos es un dilema, es un problema, y por esa razón hay dos películas que están en una zona intermedia de Ignacio Seroy, que son dos películas que están en esa zona de indistinción, por lo pronto. Entonces vamos a hacer también una película de Alfonso Uchoa, que trabaja sobre la misma zona, es decir, una zona donde uno dice, pero esto es ficción, no es ficción. Incluso las películas de Divetko también trabajan sobre una experiencia vivida que es ficcionalizada. Entonces, nunca, este es un programa del inicio del cine, porque en el inicio del cine, el hecho de que los obreros salían de la fábrica, salieron entre comillas espontáneamente, no funcionó el plano que estaban filmando, los volvieron a meter en la fábrica, que además es la simetría entre los dueños de la fábrica, que son los Lumière, y los obreros de la fábrica, y luego les piden volver a salir, salen espontáneamente de nuevo. O sea que ya hay un problema de dirección de la puesta en escena de lo que se supone que es una película de no ficción. O sea que el problema está desde el inicio del cine, y cada tanto se reinventa el problema y volvemos a esta misma discusión entre lo que es real, lo que es ficción, que es algo que un festival debe poner, debe proponer una discusión, y debe proponer una discusión que sea históricamente arraigada, y al mismo tiempo que esa relación con el pasado tenga lugar con el presente del cine. Entonces, la programación está también pensada bajo estos problemas, y esto hay que decirlo. Tenemos, como todos los años, unas películas de apertura y clausura, que como se pueden dar cuenta, hace ya un tiempo para acá, nosotros no hacemos eso que hacen la mayor parte de los festivales. No es estrictamente una crítica, tomo distancia de que las películas que abren y cierran son películas fáciles, ¿no? Películas que, como va a venir el no sé quién de la embajada de no sé dónde, o sea, son funciones para funcionarios. Y como este festival no piensa en términos de funcionarios, hemos abierto una vez con la película de 4 horas y media, imagínense, se iba la gente, igual quedaron bastante, en blanco y negro, un observacional, imagínense, o sea, alguien que programa así, y ella que permite que sea así, es que nosotros no negociamos. O sea, en la época que todo se negocia, eso aquí no se negocia. Por consiguiente, tanto la película de apertura como de clausura no son películas ni más ni menos que otras, pero son importantes en la discusión de nuestro tiempo, por eso están allí, ¿no? La película de Sorabi, de una cineasta de origen iraní, se llama Un calendario incompleto, probablemente una de las películas más importantes que se han hecho a mi juicio en este año. Cuando vi que nosotros la podíamos tener, y tener además de apertura, que fue una idea, es la película que abre Fic Valdivia. Yo lo hablé con el director, y le quiero agradecer a Raúl si no le importaba que nosotros también abriéramos con esa película. Y Raúl, que es un verdadero socialista, qué palabra, y no sé la otra palabra más fuerte, me dijo, no, es de todos. Entonces abre esa película. Y es una película realmente muy importante porque reconstruye una relación de la eventual emancipación de los pueblos no alineados, de los pueblos de lo que se llamaba el Gran Sur, pero el Gran Sur eran los países árabes, como Venezuela, por ejemplo, en relación al petróleo. Y detrás de eso había también una suerte de gesto, de utopía secreta, en donde los pueblos podían unirse bajo un concepto, en todo caso todos eran del sur, en tanto y en cuanto eran países que fueron colonizados, y a partir del petróleo podían en cierta medida gestionar su
posibilidad de emancipación. Ese es el centro de la película, que parece historia antigua, pero lo que el día de mañana, por ejemplo, en Argentina, pareciera ser que es historia que se repite, o la historia que se repite. Entonces es una película importante. Recuerdo que cuando la vi dije, esto permite repensar lo que sucedió el 3 de enero en Venezuela, por ejemplo, de este año. Se puede volver a pensar lo que sucede aquí con Vaca Muerta, y podemos pensar tantas otras cosas. Y además es un momento donde se habla que en el año 1975 se perdió en ese momento lo que en esa película se llama una fraternidad transnacional. Una película que enuncia todas esas cosas es una película vitalmente importante. Además, desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico, hay pocas películas tan delicadas, inteligentes y formalmente distintas de cómo trabajar con archivos, de cómo trabajar con información, cartas. Creo que a Carlos Ginzburg, uno de los historiadores más grandes que tuvo este siglo pasado y este siglo en curso, que murió hace muy poquito, amante del cine, por cierto, muy amigo de Radu Jude, era muy amigo de Radu Jude, que tenemos una película de él también. La idea de microhistoria en esta película se cumple a la perfección. La idea de que a través de algo sencillo, puede ser el petróleo, no es tan sencillo, pero por ejemplo, uno puede ver lo que sucedía en ese entonces con las postales y sobre todo con las estampillas. Las estampillas eran en ese momento la expresión de la utopía en imágenes. Y es extraordinario poder ver la historia desde las estampillas. Un lenguaje, ¿no? Es una cosa increíble. Yo me acuerdo cuando la vi por primera vez, enloquecí, salí del cine y llamé a la persona que tenía, gasté todo el crédito que tenía en el teléfono, estaba en el extranjero, y para asegurarme que si podía mostrar la película. Y en una hora teníamos la película. Fue una alegría absoluta. Valió ese viaje, que fue un viaje no muy feliz, pero estuvo la película. Y para mí eso vale todo. Así que esa es la película de apertura, que va acompañada con una película de George Oppenheimer, el director de Art of Killing, que hace también un film muy pequeño, entre comillas pequeño, porque es breve, es un corto que acompaña esa película, que trabaja sobre algo que es propio de la fantasía de los Elon Musk del mundo, que es no solamente vencer el Estado-Nación y vivir en un mundo adecuado al universo de poder en sí, sino también el segundo elemento de la fantasía de los mega ricos del mundo, que es trascender la finitud, es decir, tratar de alcanzar con la ciencia la posibilidad de vencer a la propia muerte. O sea que la película trabaja sobre ese particular esa particular fantasía de las élites mundiales, en particular de las élites de Estados Unidos y algunos otros países afines en términos del poder económico que tienen en la actualidad. Así que eso es el inicio de cómo empezamos. Así que esa es la apertura. Después diré algo de la clausura menor, porque ya queda mucho tiempo. Tenemos como siempre una zona, una sección que es, yo les cambio los nombres, pero más o menos lo mismo. Creo que alguna vez voy a dejar los nombres para siempre. Pero bueno, una es En nuestro tiempo. Esas son películas de todo el mundo que se reúnen bajo el concepto de estamos en este tiempo. Y cada una de ellas dicen algo al respecto. Hay películas, es difícil cuando uno presenta, porque tiene que nombrar las películas o no, ¿no? Porque si nombro una, no nombro otras. Entonces uno se siente que está siendo deshonesto. Pero hay películas muy diversas. Quizás lo que debería decir es que hay tres presencias internacionales. Muchedumbre, una película colombiana, va a estar Felipe Rugeles. En el caso de la película de Philip Hartman, que acaba de ganar mejor corto en el Festival de Marsella, en el FIT, Philip Hartman va a estar para hablar con el público del lado B del paisaje, que dicho sea de paso, es un retrato de Gert Roger, que nosotros le prodigamos aquí una muestra completa de su obra, o casi completa de su obra, hace 3-4 años atrás, que Gert vino a sus 80 años, se bajó tal cual
del aeropuerto y como apareció ese día vestido, todos los días igual, presentaba las películas y hablaba un español muy peculiar, pero se hacía entender perfecto. Así que es una película sobre él, me parece genial poder volver con él a través de Harman, que es uno de sus estudiantes, de los tantos estudiantes que tuvo el gran maestro del cine en Hamburgo. Va a estar también una cineasta rusa que vive en Alemania hace un tiempo, que es Julia Lokshina. Nosotros pasamos películas de ella en el pasado. El año pasado ella ganó con Vocabulario Activo el Festival de Cine Documental de Leipzig, fue la película ganadora. Y este año ella estrenó en la Berlinale otro film que se llama, el título que ella quiere en español es Alrededor del Paraíso, que es sobre lo que quedan de algunos proyectos comunitarios. No está estrictamente ligado a los proyectos comunitarios que tuvo la hermana de Nietzsche en Paraguay. Ustedes saben, fueron a Paraguay a crear comunidades neoarianas, o vaya a saber lo que fueran. De hecho, hasta hace muy poco existían. Había 2 sobrevivientes, pero es de esa línea. Son los alemanes, no son particularmente gente progresista, que, siguen por una misma línea, nada más que acá con otros signos que evocan esta especie de escape del mundo, del viejo mundo, a un mundo que se querría inventar. Hablo de estas películas porque son 2 directoras y directores que vienen especialmente, o casi especialmente, a nuestro país. A nuestro país vienen especialmente, al Cono Sur no, pero vienen a nuestro país, se pagan sus pasajes, dicho sea de paso, para estar en esta muestra. Yo ni sé qué se hace para agradecerles. O sea, no sé, sesiones de masaje, un encuentro con el presidente. No, eso no, porque va a hablar mal y después no van a dejar entrar. Y a mí no me van a sacar la ciudadanía. No nos torturemos. Bueno, en fin, así que bueno, ellos van a estar, por eso los nombro, porque es la presencia internacional con un esfuerzo. Hay otras películas que debería de hablar de eso, pero para eso va a estar el catálogo, para eso se va a reconocer. Hay películas nacionales en lo que se llama Nosotros en lo Real. Ahí están todas las películas argentinas. Justo están los 2 que estrenan aquí. Está Lucy Riera, que está allí, que es Bao in América, que ya dije algo, y está alguien que yo vengo siguiendo la obra de él, me parece un viaje mucho mejor que tomar LSD, mucho mejor que tomar LSD, que no tomé nunca, pero lo voy a reconsiderar después de estas películas, en función del increíble que es ver películas que alteran las condiciones de percepción. Está Dark Room, que es de Marcelo Cugliari, que es uno de los estrenos mundiales de esta ocasión. Es una película increíble, las 2 son grandes películas, ya me referí, ahora me referí a la de Marcelo. Nosotros venimos siguiendo su obra, que cada vez crece más en riesgo y en tiempo, porque cada vez son más largas. Eran 7 minutos, 15, ahora 20 y algo, el próximo va a ser un largo, así ya veremos. Bueno, así que ahí hay muchas películas de Argentina que son muy distintas entre sí. Luego tenemos una retrospectiva, no es completa, y además está acotada al universo documental del cineasta. Es un cineasta conocido. Las películas que vamos a pasar no son tan vistas, algunas no se vieron prácticamente, que es el gran cineasta para mí. Debe haber 10 grandes cineastas en la actualidad. Nombré uno hace un ratito, que es Radu Jude. Podríamos nombrar a otros, pero sin duda Tsai Ming-liang es uno de los más grandes cineastas de este siglo. Nosotros hemos visto bastante. Nosotros tuvimos la suerte que algunas películas iniciales de él no solamente se proyectaban en festivales, se estrenaban en Fílmico en este país. El Río, por ejemplo. Pero no hemos visto en los últimos años toda su producción asociada al documental. Tampoco estamos viendo todos los documentales que él hizo, sino algunos. No faltan muchos, y los que faltan son medios y cortos. Hay algunos cortos igual. Así que ahí vamos a tener la posibilidad de encontrarnos con Tsai.
Como en Argentina, si yo no mal recuerdo, no pasó por los festivales grandes RISI o Days, que es en realidad una ficción, pero es una ficción peculiar, como las ficciones de Say lo son. Esa es una película del 2020, que un poco el mundo ya de gente solitaria y aislada. Entonces ya era un mundo que anticipaba lo que iba a pasar el 2020, apenas un mes después, que fue la pandemia. No es sobre la pandemia, es sobre la experiencia de la soledad, que es el gran tema de Say. No solamente la soledad, sino más bien la desolación. Las películas de él, en general, son... hay algunas del monje que camina, que es una especie de trabajo sobre nuestro tiempo de aceleración en todos los órdenes. Entonces es interesante ver a un señor que camina más lento que una tortuga, más lento que un caracol. No se mueve como el hombre araña, que va a los pedos. ¿No? Sería lindo que el hombre araña lento. O sea, de pronto que las cosas tomen lentitud. Me parece que es un gesto magnífico en un tiempo de apuros constantes. Y quien se apura mucho no ve, ni menos que menos escucha. Y el cine tiene esas dos condiciones, el escuchar y el ver. Por consiguiente, están algunas del monje, hay otras que son lugares que remiten a películas viejas de él. Y hay una película que para mí es muy importante, se llama Tu cara, Your Face. Creo que es importante porque es una película que le devuelve al cine el poder de la fotogenia y el primer plano, en una época donde la selfie me parece que ha robado la posibilidad de lo que significa un primer plano, de un rostro, ¿no? De una cara. Por eso le hago esa hincapié. Agradezco en ese sentido a la embajada. La embajada nos contactó, nos ofreció cosas cuando nos dijeron que una posibilidad de San Emiliano no había nada más que hablar. Simplemente había que saber qué era lo que estaba disponible. Así que le agradecemos a los taiwaneses del mundo y de la embajada. Todos los años yo quisiera siempre tener algún tipo de retrospectiva asociada a la historia. Para eso siempre hay que tener más plata y nunca la tenemos a la plata, entonces hay una película. Pero este año hemos hecho algo que por primera vez, en realidad el primer año yo había propuesto un cineasta brasileño que nos pasó desapercibido aquí. No lo voy a nombrar a propósito, para que vayan a ver los anales cuál era. Pero cuando yo empecé, hicimos una muestra de un cineasta que no creo que no se le dio el valor que tenía. Pero después no pudimos trabajar sobre la historia del cine. Y para mí es muy importante mantener un lazo directo con la historia del cine en toda programación. Acá se trata de unas películas que no las conoce casi nadie, excepto los que están muy en tema. Yo no tenía conocimiento de una, y tenía conocimiento de una película que hablaba sobre esto, que se había estrenado en el festival, que no la pasamos, todo era posible, que es una película que estuvo en el festival de Rotterdam 2 años atrás. Esa película la pasamos, pero no sabía que se habían restaurado las películas que habla esa película, que son una maravilla. Y es una experiencia tan peculiar, porque si hay un lugar que, justamente estuvimos hablando de colonialismo, anticolonialismo, etc., bueno, si hay un lugar que ni siquiera puede hablarse de una posibilidad de independencia, o una posibilidad de autonomía real, o de lo que se decía, autodeterminación de los pueblos. Puerto Rico es un anexo permanente, un anexo de siglos para España y luego eso es de Estados Unidos. Pero hacia la década del 50, el 49, 48, hubo algún tipo de lucha política interna. El caso de Muñoz, que fue el primer gobernador, bueno, él tenía una idea del país, no consiguió emanciparse, pero sí empezó a plantear ciertas posibilidades. Había un eje de transformación político, económico. La idea de la economía era dejar de vender cañas de azúcar e industrializar el país. Y en tercer lugar, la educación. Dentro del ámbito de la educación estaba la división de educación para la comunidad, IBETCO,
que desde ese organismo del Estado, del Estado, habrían de producirse películas que fueran películas que auxiliaran las posibilidades del entendimiento comunitario, que hubiese un aprendizaje, o dicho de otra manera, películas que iban de la mano de una tarea pedagógica en un sentido mayor, por la cual a través del cine los pobladores, el pueblo, podía aprender, entender y a través del entendimiento transformar la realidad. Ahora, dicho así, a veces son películas subsidiarias a una idea X política, bajo ningún aspecto. Las películas, hay algunas que son un festival de encuadres que compiten en la naturaleza del rigor que tiene un encuadre de Saint-Milian, las de Amílcar Picaro. Son absolutamente tan extraordinarias como las de Saint-Milian. Entonces sí, son películas que tienen una dimensión pedagógica, pero son películas que tienen o ostentan un manejo del lenguaje cinematográfico que hay algunas que te hacen recordar o al mejor cine soviético o al mejor John Ford. Y es mucho decir eso. Y no estoy exagerando, por Dios que no estoy exagerando. Esas películas se van a dar acá, gratis. Las pusimos a propósito acá porque es el pueblo, gratis. Ojalá se llene esto y que no solamente la gente vaya a ver La Odisea y El Hombre Araña. Porque les aseguro que acá se van a conmover con esas películas y cuesta conmoverse con El Hombre Araña y con La Odisea. Pero ahí se van a conmover hasta la médula. Uno se puede creer lo que se vivió en algún momento y lo que el cine puede hacer con la gente simple, que nunca es simple, que parece simple. Y es lo que las películas estas muestran. Así que no se las pierdan, las películas de Dibetko, que es en nuestra sección que se llama El pasado presente. Hermoso, pasado. Bueno, por último, una vez que me he olvidado, lo dejé al final. Tenemos hace ya, este es el tercer año, y prometo que el año que viene será mujer, porque si no estamos mal. Pero hasta ahora fueron tres varoncitos, tres hombres, grandes hombres, sensibles. El primero que le dimos esa mención, si se acuerdan, fue Ignacio Agüero, luego lo hicimos con Gustavo Fontán, después fue Ignacio Agüero, y este año otro maestro del cine documental en Argentina, del cine Lo Real, que está presente, que es Alejandro Hernández Mohan, que está allí. Y bueno, no hace falta que cuente alguna de sus películas. Vamos a tener acá una charla con él donde vamos a hablar un poco de la última, pero en relación también no solamente a Las Palmas Chaco, que es una película que está íntimamente asociada con Dicen que, 3 puntos suspensivos, sino con su obra en conjunto, ¿no? Que es alguien que evidentemente siempre ha visto que en la imagen hay en sí mismo un valor político, pero que además siempre ha sido un cineasta de encuadres, siempre ha sido un cineasta que le ha interesado estrictamente en la naturaleza de la imagen. Entonces esa yuxtaposición entre el imperativo político y el cuidado estético no siempre están unidos, no siempre van al unísono, ¿no? En el caso de él, siempre han estado al unísono y dicen que es una película que es increíble que exista, ¿no? Hay momentos que uno cree que la cámara no era una cámara, era un hombre cámara, ¿no? Bueno, parecía ser que esa cámara no había nadie detrás de la cámara. Es una cámara que va registrando la vida de un hombre, que ya no está entre nosotros, o sea que también la vida de un espectro, de un fantasma, y que es el momento que van a cazar un conjunto de hombres, y lo que pasa allí, y lo que pasa hacia el final de esa película, con la intervención de Borges y un pianista y un piano, superior. Así que va a ser uno de los momentos claves de esta muestra, sin duda alguna, porque él va a estar presente, también, obviamente, y vamos a ver todos juntos en Lugones el sábado a las 20 o 20:30, no recuerdo ahora el horario,
dicen que. Creo que es importante dar reconocimientos. Yo sé que cuando a alguien le dicen, hace unos años atrás a mí me quisiera hacer un reconocimiento, pero ahora tengo 58, yo tenía 54, y yo dije, ya debo estar viejo, porque hay una relación entre el reconocimiento y el paso del tiempo. Nuestro reconocimiento, no sé qué edad tiene Alejandro, pero tiene más pelo que yo, sé que tan mal no está, pero es alguien que tiene una trayectoria, eso hay que reconocer. Pero que le demos una trayectoria significa no va a seguir filmando, Agüero sigue filmando, Fontán sigue filmando, y Monján seguirá filmando. Así que es simplemente decir, esta gente es la que nos ha ayudado a entender el cine a lo largo de las últimas décadas. Esta gente es la que ha hecho películas, y a esta gente le tenemos que decir de esta institución, que es el DOC Buenos Aires, agradecerles. Eso es dar un premio, agradecerles. No más que eso. Y como este es un festival que felizmente no tiene competencias, es el único premio que podemos dar. Que es muy agradecido este festival. Sí. Quiero decir una breve cosa. Quiero agradecerle también a Alejandro, porque la imagen de este año, del catálogo, del afiche, de toda nuestra prensa, es la imagen, son fotogramas de su película, Dice que. Así que muchas gracias, Alejandro, y le vamos a invitar a que diga unas palabras. Bueno, estoy súper emocionado porque lo inesperado de esto, del DOC Buenos Aires, que me otorgue este reconocimiento. La verdad que el DOC Buenos Aires para mí es algo entrañable. Bueno, estuve desde el principio, participé en varias ediciones, tanto colaborando como con algunas de las películas, y siempre llegar al DOC Buenos Aires, estar en el DOC Buenos Aires es fabuloso. La película, bueno, desde que Roger me dijo que le interesaba, bueno, de alguna manera guardamos la película para presentarla acá. Solamente estuvo en Fuera de Campo y en el Festival de Cine de Entre Ríos, y bueno, ahora va a ser su presentación en Buenos Aires, en el DOC, que es, la verdad que, vuelvo a repetir, una emoción enorme, por lo que quiero a esta muestra, a este festival, de los años que pude participar desde el inicio. O sea, ya son 20, ¿cuántos? 26, o sea, pasó un tiempo. Y acá con Carmen estuvimos, y con Marcelo, bueno, en sus momentos también, compartiendo mucho todo lo que fue el DOC. Me enorgullece además que en algún momento propuse películas que había visto en otro lado, fueron aceptadas, fueron invitados sus directores, o sea, hay una relación muy, muy cercana con el DOC. Y es como estar en casa, digamos, pero con mucha emoción, así que les agradezco profundamente. Y esta película para mí es no sé si es la última, en un sentido yo empecé filmando películas en el Chaco. No soy chaqueño, aclaro, porque todo el mundo piensa que soy chaqueño. Mi primera película fue en el Chaco, Banderas de Humo, entre el año 87 y 88. Y hay como una secuela. Después vino Las Palmas Chaco. En el medio unos cortometrajes sobre problemáticas en ese mismo pueblo de Las Palmas. Y después esta película que viene a ser por ahora la culminación de un poco de ese trayecto en esos pueblos. Digo pueblos porque está Las Palmas, son dos pueblos que están separados por 3 kilómetros, Las Palmas y La Leonesa. Y en esa zona, pero que era la zona de lo que era el ingenio Las Palmas antiguamente, transcurren estas historias. Y ahora esta es digamos, no diría que el cierre, porque eso nunca lo sabe uno, pero sí como la culminación de un trayecto que es de ser de las generaciones que fueron trabajadoras en ese ingenio a la vida y la muerte de José Luis Alvarenga, que es el protagonista de esta película, que no trabajó en el ingenio, pero es un heredero de trabajadores
es de familia de trabajadores del ingenio. Su padre era el único que sabía construir los carros que se usaban para transportar el azúcar, o sea, la caña de azúcar. Y bueno, es una historia entrañable. Él fue un colaborador muy, muy cercano cuando hicimos Las Palmas Chaco. Aparece en la película, yo filmé mucho con él, y él es muerto en el 2007, y bueno, no les voy a contar la película, pero a partir de ahí yo quedé muy impactado por su muerte, y durante muchos años mastiqué, digamos, esta película, la pensé, la posibilidad de hacerla, no hacerla, cómo hacerla, y finalmente es esto que vamos a presentar acá. Así que súper agradecido. Gracias Roger, gracias Carmen. Un aplauso. Gracias a vos. Bueno, con esto cerramos. Así es, cerramos. Muchísimas gracias a todos y ojalá puedan venir. Y gracias Carmen por la libertad que das y el aprendizaje de trabajar contigo. A Rolo que está allí, a la señorita Fernanda y a los técnicos de la DAC, que todos los años tienen tan buena onda. No sé si Así es con todos, pero con nosotros siempre. Así que les agradezco enormemente. Hasta la próxima y los esperamos.